sea que cuando uno está cantando, uno debe de saber que es Cristo cantándole al Padre a través de uno. Y claro está, Cristo es también alguien que debe de ser adorado, porque cuando los discípulos lo adoraron, Él nunca rechazó la adoración, ¿verdad? Él lo adoraron sus discípulos. Y él, si él fuera el Cristo de los testigos de Jehová, él hubiera dicho, me rasgo mis vestidos y no me digan Señor. Pero él mismo dijo, yo soy el Señor, ¿verdad? Y el enviado de Dios. Entonces, es importante entender que la vida eterna consiste en conocer a Dios como el Padre, la fuente, y a Jesucristo como el conducto por medio del cual el Padre logra todas las cosas. Así que usted debe gozarse porque usted tiene a Cristo. Cuando uno aceptó a Cristo, Él entró en uno y ahí está dentro, hermano, y nunca, nunca dice que se va a ir. Si ustedes leen con humildad la Biblia, dice, no te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo. Entonces vale la pena estudiar a Cristo, ¿verdad? En las clases que me toca dar a mí en inglés, ayer, todos los jueves doy clases en inglés, y ayer estaba un pastor que es muy querido para mí porque empezamos el ministerio juntos, y él también tiene como 38 años de estar pastoreando, y yo le estaba compartiendo el reino, es lo que he estado enseñando ahorita con ellos en inglés, el reino. Algunos de ustedes ya estudiaron con nosotros el reino, y él está impresionado. Dice, nunca me imaginé que los cristianos teníamos que saber el reino de la manera que tú lo enseñas, y estoy pero fascinado. Estaba asustado, yo le estaba compartiendo de Mateo 7, porque el reino está en Mateo. Si ustedes quieren saber todo lo relacionado al reino, estudien Mateo, y en Mateo se nos dice cómo ser reyes. Y en las epístolas se nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Lo triste es que los hermanos lo que no debemos hacer resultan haciendo, ¿verdad? Pablo les enseñaba para corregir los errores de las iglesias, y ellos, los hermanos, al estudiar las epístolas, creen que así se debe hacer. Me impresiona que cuando Pablo enseña en Primera de Corintios, él exhorta a los corintios a que salgan del desorden en que estaban, y al final dice que todo lo que los corintios hacían eran niños, y los hermanos al leer 1 Corintios les gusta hacer lo que hacen en 1 Corintios, aun cuando Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño y pensaba como niño, y ustedes están actuando como niños y todos como niños. Yo no me voy a quitar el saco y los voy a botar, ¿verdad? Porque algunos se quitan el saco y empiezan a botar a la gente. No, eso es puro show, es pura distracción, hermano. Eso es tener a los hermanos en algo que no es real. La realidad de Dios es algo tan natural y tan suave, tan correcto. No hay que andar impresionando a la gente con cosas de que el Señor no quiere que los entretengamos. Yo prefiero que a usted Dios le cambie su corazón y su ser, aunque no le haga milagros. Óigame bien lo que estoy diciendo. Porque ¿de qué le sirve que le sanen su cuerpo si su cuerpo se va a morir? Y en cambio su espíritu no, su espíritu es eterno. Entonces prefiero que usted llegue sano con Dios de su espíritu, y no que le sanen su cuerpo aquí ahorita y ya pierda su alma. No estamos diciendo que no hay que orar por los enfermos, hay que orar porque el Señor quiere que oremos, pero no es la meta. La meta no es la sanidad divina, hermanos. La meta no es echar fuera demonios. La meta de Dios es que usted sea perfeccionado, que usted crezca espiritualmente, que usted madure, porque si no, no tiene parte en el reino. No puede heredar el reino. Ninguno que es niño, dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo, no lo puede heredar. Pero cuando ya usted madura y es un adulto, usted puede heredar todo lo que le den.
Ni siquiera la lotería puede comprar un niño. ¿Saben lo que pasó la semana pasada, verdad? Un muchacho de 17 años compró el número de la lotería y no se lo pagaron porque es prohibido que compren ellos. Y él se lo ganó. Y él lo que tenía era que dárselo a su papá, pero no se lo dio. Lo compró y se perdió todos los millones. Y ningún abogado pudo hacer nada. Les dijeron, lo sentimos mucho. Pues no se pongan tristes porque ustedes se sacaron la lotería y es de ustedes. Y es de ustedes. Amén. Entonces vamos a leer Éxodo 20 del 24 al 26 para iniciar nuestra plática de esta noche. Y nos vamos a ir metiendo a la palabra. Esa palabra que nos nutre, esa palabra que nos ayuda. Amén. Dice, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, that's okay, dice, no las vayas a labrar, o sea que no quiero que les pongas tu mano porque echas a perder todo cuando tú pones tu mano. Porque si alzas herramienta, lo vas a profanar. Por eso no quiero que si me presentas altar de piedras, que le hagas figuritas o que les pongas algo ahí con cucharita o con martillo. Verso 27. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y ese es todo. 24, sí. Y luego ya en el 21 dice, ponlo el 21:1, estas son las leyes que les propondrás. Dijimos que al llegar al capítulo 20 de Éxodo, Dios le da la ley a Israel. Y después de eso le empieza a dar ordenanzas. Ya empecé en el último mensaje y hay un hermano que me dijo, hermano Carrillo, usted debería de repetir ese mensaje porque muchos hermanos no vinieron y eso fue el viernes pasado y no lo repetí el domingo. Hoy solo quiero repasarlo porque quiero volverles a refrescar que cuando se trata de entender la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, especialmente la ley, si no ponemos atención, no vamos a darnos cuenta que en el Antiguo Testamento hay implicaciones, indicaciones y significaciones. A veces nosotros decimos significado, pero se puede decir también significación. Ya lo vimos, en el diccionario dice significación, lo cual significa que no está mal dicho. Suena mal dicho. Lo mismo que localidad y locación, se puede decir locación también. Location, ¿verdad? Muy bien, entonces, como la Biblia dijimos que es la revelación divina, entonces nosotros no debemos de tomarla superficialmente. Yo les aconsejo a ustedes que sean lectores de la Biblia, por lo menos hagan eso. Si no tienen tiempo de estudiarla, no se preocupen, su pastor la estudia y yo me mantengo buscando pan para ustedes. Yo al estudiar siempre estoy buscando pan para que cuando ustedes estén ahí sentaditos sea nutritivo lo que ustedes escuchen. Amén. Entonces nosotros debemos de saber que la Biblia tiene mucha riqueza y que la riqueza está debajo de las letras. Es algo así como buscar tesoros. Y de hecho encontramos diamantes, no solamente encontramos piedritas, sino que vamos a encontrar diamantes. Entonces tenemos que tener bien claro en la mente que la ley son los 10 mandamientos. Pero si ustedes estudian la Biblia se van a dar cuenta que cada mandamiento tiene una ampliación. O sea que el Espíritu Santo tomó el tiempo para que cada mandamiento tuviese explicación, o sea que tiene ordenanzas, reglamentos, estatutos, y
Por eso se desarrollan en Éxodo, en Levítico, en Números y aún en Deuteronomio. Si queremos entender bien cómo funciona la ley de Dios, nosotros tenemos que estudiar los 5 libros que para los judíos es la Torá y es lo más importante para ellos. A pesar que ellos solamente lo pueden ver superficialmente porque ellos no tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos, entonces no pueden subirles a ellos, a su mente, los misterios, como a nosotros, que dice Pablo, que cosas que ojo no ha visto y oído no ha oído van a subir de nosotros, porque como el Espíritu Santo está dentro de nosotros y es el que nos va a guiar a toda la verdad, de aquí tienen que subir. ¿Me explico? Entonces, por eso yo les digo que no tenemos prisa de aprender de memoria, sino que solamente dejar que el Espíritu Santo que está dentro de ustedes les vaya declarando, porque allá adentro está el Espíritu. Romanos lo dice en el capítulo 10, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Entonces no esperemos cosas exteriores, ¿verdad? Porque algunos todavía no han entendido y creen que hay que esperar cosas exteriores. No. Dios está dentro de ti y tú puedes leerlo en Juan 14, dice clarito que el Dios está morando en ti y que la palabra va a subir. A veces nosotros creemos que hay que aprenderla aquí para que baje aquí y ustedes van a ver que se habla con ese error. Algunos dicen, hermano, lo que tienes aquí, bájalo para acá. No, lo que tienes aquí, súbelo para acá. Fíjate, es al revés. Es al revés. Si tú estudias bien la Biblia, te vas a dar cuenta que lo de Dios es al revés de ir a la universidad. En la universidad tienes que tenerlo aquí para expresarlo de aquí y usarlo de aquí. Y aunque a veces no tengas nada aquí, de tu estudio. De hecho, pues una carrera, uno se gradúa de licenciado, de profesional para ejercer una profesión y la tiene aquí toda. El chip está aquí. Pero de esto no está aquí. Está aquí. Escritas en tu corazón, dice el Señor. Que las tablas están escritas en tu corazón. Y lo único que hace el Espíritu Santo es recordarte todo lo que has oído. Pero el storage está aquí. Si ustedes me comprenden eso, se van a dar cuenta de que el Espíritu nos va a guiar. Entonces, la ley, con sus ordenanzas, las ordenanzas tienen implicación, tienen indicación y tienen significado. Empezamos a hablar un poquito en el último mensaje, que en los decretos de la ley y sus ordenanzas, está bien clara la indicación de que el hombre está caído. O sea que cuando nos empiezan a hablar del hombre, implica que está caído. Ahí no dice, y el hombre caído. ¿Me explico? No dice, y el hombre caído, pero implica al hombre caído. Por eso se llama implicación. Entonces las ordenanzas tienen implicación. Y aparte de implicar que el hombre está caído, nos indica que opera como caído. Entonces solo ahí ya tenemos implicación e indicación. Ya cuando estudiamos las figuras, significan esto y esto y esto y esto. Entonces si esas 3 palabras no se toman en consideración cuando se estudia las ordenanzas de la ley, usted se va a quedar sin el conocimiento correcto del Señor. Se recuerdan que hablamos de que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero está implicada. Entonces el que ignora las implicaciones va a formar una línea de enseñanza coja. Va a creer él que está enseñando bien, pero el que ignora que en la Biblia está Dios revelado como Padre, Hijo y Espíritu está ciego. Porque el apóstol Pablo, que es el perito arquitecto, él dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego habla del Espíritu. Así que Pablo todas sus epístolas las enfoca como a Dios como Padre, Hijo y Espíritu. Muy bien. Entonces, hablamos también un poco
de que las ordenanzas de los capítulos 21 al 23 de Éxodo también nos muestran que el pecado mora en el hombre. No hay ningún capítulo en la Biblia tan claro como Romanos 7 para ayudarnos a entender que el pecado mora en nosotros. Y hablamos de que hay un cuadro oscuro de la ley, pero que hay un cuadro claro de la ley, porque en lo oscuro nos muestra al hombre caído y el hombre operando caído, pero cuando hablamos de lo que es claro, es de que está implicado también en la ley que Dios es un Dios amoroso, porque Él empieza a dar mandamientos que protege al prójimo. Entonces no solamente nos damos cuenta del lado oscuro, sino que nos damos cuenta que Dios es bien nice. Nos damos cuenta que Dios es gracioso y que tiene mucho cuidado para nosotros, ¿verdad? Porque como el lleno de cuidado pone en los reglamentos de la ley que hay que cuidar a las viudas, que hay que cuidar a los huérfanos, que hay que cuidar a los extranjeros. Entonces, ahí tenemos una evidencia clara de que no solamente nos está diciendo no hagas esto, no hagas aquello, no hagas el otro, sino que también nos muestra su gracia. ¿Qué más gracia que Él nos da leyes que no son humanas? Por ejemplo, alguien toma a alguien como esclavo. Si un humano toma a alguien como esclavo, cree que ese esclavo es para toda la vida. Sin embargo, la ley dice no, 6 años. Solo 6 años de esclavitud de acuerdo a la ley. Así que de acuerdo a la ley, después de 6 años, el esclavo estaba libre. Entendimos que cuando la Biblia habla del esclavo, está hablando de Cristo. Acuérdense que todo es Cristo. Cristo es el esclavo, Cristo es la esclava, Cristo es el cordero, Cristo es la cabra, Cristo, si no, ustedes no van a entender la Biblia, porque cada cosa del Antiguo Testamento es un aspecto de Cristo que nos sirve a nosotros para entender algo en nuestra relación con el Padre Celestial. Yo le daría un aplauso al Señor, hermano, porque los miro muy calladitos. Los miro muy calladitos. Ahora, noten ustedes cómo Dios tiene tanta sabiduría para hacer su ley, porque a los esclavos los pone 6 años y en el 7º año los deja libres. Ahora, en la Biblia los números tienen significado, porque el 7 significa descanso. O sea que por medio de la esclavitud de Cristo, nosotros nos damos cuenta que Él fue esclavo para darnos a nosotros descanso. Y luego si lo aplicamos a nosotros, porque es bien importante, si ustedes leen, cuando alguien iba a presentar la ofrenda, tenía que poner las manos sobre el animalito. Eso se llama identificación. O sea que todo lo de Cristo es para hacernos uno con Él. El Señor Jesucristo fue presentado en la cruz como ofrenda agradable a Dios. Nosotros tenemos que hacernos uno con Él, porque también a nosotros nos ofrecen la cruz. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea que no puede usted dejar de hacerse uno con Cristo. La cruz es para usted también. Ahora, sacrificio para Dios, porque Cristo se presentó en la cruz como sacrificio. Eso es lo que significa harás altar de tierra para mí y poner los holocaustos. El altar es la cruz y los holocaustos son Cristo. Sea oveja, sea vaca, sea buey, sea ternero, lo que sea, sean avecitas, lo que sea es tipo de Cristo. Entonces nosotros nos hacemos uno con Él y al leer a Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos con sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, dice Romanos 12. Pero aún si leemos Romanos 15, 16, nos vamos a dar cuenta que Dios a nosotros nos ve como sacrificio. Veamos Romanos, ahí está, mire ahora qué lindo está esa velocidad que tiene. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable. Nosotros, ¿alguna vez había pensado usted que usted es ofrenda para Dios?
¿Cómo es que usted se vuelve ofrenda para Dios? Porque usted se hace uno con Cristo, porque la verdadera ofrenda es Cristo. O sea que todas las características de Cristo y todo lo que tiene Cristo lo tiene que tener usted, porque entonces Dios se agrada de usted. Eso es hacerse uno con Cristo. Amén. Y gracias a Dios que nosotros estamos entendiendo la realidad del mensaje de la Biblia, porque la realidad del mensaje de la Biblia es que nosotros seamos uno con Cristo. ¿No ve que él dice, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado? Con Cristo resucité. Con Cristo estoy sentado a la diestra del Padre. La mente humana le cuesta entender cómo es que se hace uno con Cristo. Si no ve que no nos hacemos uno con la mujer y dice la Biblia que somos uno. Y si con la mujer no nos hacemos uno, más difícil hacerse uno con Dios, hermano, porque a Dios no lo vemos. Si la pobre vieja ahí está siempre y la vemos y no nos hacemos uno con ella. ¿Y sabe qué es hacerse uno con ella? Es un alma. Muchos son expertos para hacerse un cuerpo. Eso sí. Expertos, expertísimos, pero no se hacen un alma. Un espíritu, gracias a Dios ya entendimos que somos un espíritu porque Dios nos dio su vida y eso nos hace a todos un espíritu. Un alma es que caminemos de acuerdo, pensando una misma cosa, hablando una misma cosa. Eso solo se obtiene por madurez. Aleluya. Por eso el alma tiene que ser transformada si queremos ser unidos. De lo contrario, estamos en un mismo lugar, pero no estamos unidos. Amén. Entonces, en estos capítulos del 21 al 23 de Éxodo, nosotros tenemos una fotografía de Cristo. Cristo tipificado por los sacrificios. O sea que nosotros podemos adorar a Dios con Cristo, a través de Cristo y por Cristo. Es lo único que Dios acepta. Cristo, dijimos también en el último mensaje, que no es para los ángeles, es para Ontario. No es para los ángeles. O sea que Dios no socorrió a los ángeles, Dios socorrió al hombre, el hombre caído. El hombre caído. Entonces las ordenanzas concernientes a adorar a Dios a través del altar con los sacrificios fueron para el hombre caído, no para los ángeles, o sea, para nosotros. Ahora, fíjense que vamos a ir metiéndonos despacio porque resulta que Cristo, aquí vamos a encontrar que hay una ciudad de refugio y es Cristo. Cristo es el sábado, Cristo es el año sabático. Por eso es de que cuando muchos estudian la Biblia, al no comprender la realidad de lo que Dios quiere lograr a través de su iglesia, ellos hacen líneas de enseñanza. Pero es muy sencillo, mire, desde Génesis ustedes pueden averiguar y no se necesita ser expertos, ni eruditos, ni súper inteligentes. No, uno lee y en el principio Dios creó al hombre y lo pone frente a un árbol de vida y un árbol del bien y el mal. Y le dice que puede comer del de la vida, pero que no coma el del bien y el mal. ¿Qué es lo que Dios nos muestra desde el principio si Él nos pone frente a un árbol? Yo siempre les he dicho a los hermanos, ¿qué estaría implicado en la Biblia? Porque la implicación, y es la que estoy ocupado, miren cuánta implicación hay. ¿Qué hubiese pasado si en Génesis dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el versículo 26 dice, e hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y lo puso en una cancha de fútbol con una pelota? ¿Qué tendríamos que predicar nosotros? Tendríamos que predicar que Dios creó a un hombre para que fuera futbolista. Ahora yo les pongo el ejemplo. Lo puso en un huerto donde había un árbol que él quería que comiera, el de la vida. ¿Qué quería Dios con él? ¿Que comiera para qué? Para que lo expresara y lo representara, para que se volviera igual a él. ¿Por qué? Entonces se dan cuenta, ese es el mensaje de toda la Biblia. ¿Para qué nos vamos a perder en otras cosas?
Nos debemos de afligir si no estamos aprendiendo a vivir a Dios, porque la meta de Él es que lo coman para que lo expresen y lo representen, porque Dios no solamente nos ha dado su vida para que lo expresemos, sino que nos ha dado su gobierno para que lo representemos. Y por eso inmediatamente después que le pone ahí en el huerto y le dice, ahora enseñoréese pues, mande. No, hombre, el hombre solo a la mujer manda. No, y hay quienes ni a la mujer. La mujer los manda a ellos. ¿Verdad, Yegner? A ver. Entonces, hermanos, la cruz de Cristo está significada por el altar en el capítulo 20, y ese altar es para el hombre caído. Los ángeles, de acuerdo a la Biblia, solo nos los pone Dios como espectadores. Ellos solo celebran. Cada vez que Dios hace algo en nosotros, ellos celebran. Los ángeles están programados para ser fiesteros. Cada vez que algo bueno le pasa a usted, los ángeles están danzando, se están gozando. Se arrepiente un pecador, gozo en el cielo. O sea que ellos solo para eso los programó Dios. Imagínese usted cómo está rodeado el trono, porque Apocalipsis dice que está rodeado de ángeles, millares. Es más, dice que la congregación, la iglesia, dice, es la congregación de los espíritus hechos perfectos, la congregación de millares de ángeles. O sea que a la iglesia la rodean millares de ángeles que solo están viendo qué hace usted, pero no es nada físico lo que ellos están esperando ver, sino qué es lo que usted hace espiritualmente para gozarse. ¿Verdad? Yo no creo que un ángel se goza cuando mete un gol el Barça. No, él no se goza por eso. Él se goza cuando tú te pones al timón del troque y oras. Oh, ese ángel dice, qué bueno, yo te voy a cuidar. ¿Sí? Yo digo que uno a veces lleva ángeles aquí, hasta sentados en la cabeza de uno, van, hermano. Porque los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los herederos de la salvación. Amén. Entonces vamos a estudiar para encontrar esas tres cosas, dijimos: implicación, indicación y significación. Entonces, hablamos también del altar y los sacrificios para adorar a Dios, indicando que el hombre caído necesita redención. Eso indica, cuando usted ve que el altar y los sacrificios están puestos ahí, Dios está indicando que ese hombre caído necesita redención. Pero ¿el altar para qué era? ¿Qué sucedía en el altar? Traían un sacrificio y lo tenían que matar. ¿Qué significa que los sacrificios hay que matarlos si nosotros nos tenemos que hacer uno con Cristo? O sea que Dios te tiene que matar en tu hombre natural. Habían 5 ofrendas básicas: la ofrenda por el pecado, la ofrenda de comida, la ofrenda de paz, la ofrenda quemada y la ofrenda, como 7 hay, pero las primarias eran 5, las básicas 5, y a ellas le agregaban la libación. Pero son aspectos de Cristo que en la cruz Él fue presentado, por eso es presentado de muchas maneras, porque cada una significa un aspecto. Entonces, al hacernos nosotros, hablemos un poquito del holocausto. Es la primera ofrenda, se llama holocausto. Era la ofrenda quemada. De la única manera que Dios se satisfacía con una ofrenda quemada era hasta que estaba la ceniza. Como cuando a alguien lo incineran y le dan su frasquito de ceniza, ¿verdad? Pero eso no hay que esperar hasta que uno se muera. Dios quiere que ya ahorita nosotros seamos un volcancito de ceniza. ¿Por qué? Voluntad. Pero aparte de eso,
cuando el holocausto se quemaba, era señal de que Dios se había satisfecho, porque era Él el que quemaba los sacrificios. Por ejemplo, venía alguien y presentaba la ofrenda y preparaban el altar con la leña y todo, pero el que echaba el fuego, ¿quién era? Era Dios. Eso era lo que hacía que ellos fueran un pueblo especial y peculiar. Porque, por ejemplo, el profeta cuando se estaba burlando hasta en cierta manera de los falsos profetas, dice que ahí hizo una zanja y hasta echó agua, como quien dice, para que vean que el Dios de nosotros es un Dios poderoso. Después de abrir la zanja, dice, todavía la llenó de agua. Y ahí les dijo a ellos, ahora pues ustedes llamen a sus dioses a ver si les manda fuego. Porque el Dios de nosotros manda fuego. ¿Y qué pasó cuando él oró? Se quemó el holocausto. Dice que como un lengüetazo de fuego lamieron el agua, secaron todo y quemaron. Entonces, cuando hablamos de la ofrenda quemada, de Cristo como la ofrenda quemada, es el que satisface al Padre. Pero si nosotros nos hacemos uno con Él en ese aspecto, nosotros satisfacemos al Padre. Tenemos que presentarnos. Usted puede hablar como Él habla y entonces Él lo entiende. Amén. Sí, ahorita ellos se acordaron porque cuando recién empezaba la iglesia, a mí me tocaba ir a repartir a los niños. Yo manejé aún el bus de la iglesia, teníamos un bus grandote, lo manejé, yo recogía a todos los hermanos, yo era cuando recién empezó la congregación, yo recogía a los hermanos, yo tocaba la música, yo cantaba, yo recogía la ofrenda, yo hacía todo. Sí, solito y yo llevando toda la carreta. Pero entonces una vez me fui a dejar a los niños y yo me quise burlar de un niño y me salió por la culata, dicen, el tiro, ¿va? Porque yo iba con él, el niño ya estaba creciendo pero no sabía hablar. Él me decía a mí, hermano Catío, tú me vas a llevar a mi cata. Así hablaba. Entonces ese día se me ocurre a mí contestarle, yo te voy a llevar a tu cata, ahorita vamos a tu cata. Y se me quedó viendo y me dijo, tú puedes hablar como tú hablas, yo te entiendo. ¿Así? Entonces yo por eso les estoy diciendo que ustedes pueden hablar como Dios habla, Dios los entiende. Si ustedes vienen a orar y le dicen, Señor, aquí está tu volcán de ceniza. Wow. Él va a decir, do you really understand what you are telling me? Because if you understand what you are telling me, you are growing. Porque entonces me estás diciendo que quieres satisfacerme. Y que como volcán de ceniza tú no tienes voluntad, no te puedes quejar, no puedes pedir tus derechos, porque me has satisfecho. Y solo esa clase de vida me satisface, la que se acaba en lo natural. Ustedes saben que Cristo fue acabado en lo natural y por eso complacía al Padre. ¿Cómo no se iba a gozar con su Hijo si Él era un verdadero esclavo? Cuando nos pone ahí la figura del esclavo, que había que horadarle la oreja a los 6 años y que por amor se quedaba, ahí es la vida de Cristo, que Él por amor a nosotros se hizo esclavo. Y por amor a nosotros se quedó en la casa. Por amor a nosotros dijo, orad en mi oreja, aquí me quedo, los amo tanto que me quedo. Amo al Padre que era el amo de la casa. Amo a los hijos, a la esposa, porque es la iglesia, y a los hijos de ella, pues todos los que produce la iglesia. Amén. Muy bien. Entonces, después de que Dios nos termina por la cruz, porque la cruz es para terminarnos, debemos de entender que solamente cuando nosotros somos terminados, podemos entrar en resurrección. Ninguno puede entrar a resurrección si no es terminado. Amén.
Muchos cristianos creen que Dios los está tratando de improvisar. Hermanos, la vida cristiana no es de improvisación. La vida cristiana es determinación. Amén. Es que te termine Dios. ¿Verdad? Decimos siempre con la hermana Meli que Dios no nos quiere dar una manita de gato, sino un zarpazo de tigre. ¿Verdad? Porque a veces dice, ay, tú necesitas una manita de gato y se le quedan bien su manita de gato, ese necesita zarpazo de tigre. ¿Sí? Entonces nosotros, después de ser terminados por la cruz, entramos en resurrección y en resurrección somos reemplazados por Cristo. Si nosotros entendemos eso, eso es lo que significa vestirse de Cristo, vestidos de Cristo. Entonces, el altar y los sacrificios implican redención, terminación y reemplazo. Aún más, como ya habíamos indicado, hay necesidad de redención. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. O sea que implica e indica que necesitamos redención. Amén. Cada vez que tú leas estos pasajes del altar y los sacrificios, tú tienes que ver a Cristo allí como nuestro reemplazo con su cruz. Amén. Entonces ahora podemos decir, alabado sea el Señor, porque aunque soy pecador he sido redimido. Y aunque yo soy un caso sin esperanza, yo puedo ser terminado y reemplazado. Eso es maravilloso. Saber que aunque somos como somos, Dios puede reemplazarnos y terminarnos. Entonces ahora nosotros podemos decirle, te doy gracias, Señor, que el proceso de ser reemplazado por ti será llevado a cabo y que un día lo vas a completar. Dios a todos nosotros nos tiene en ese camino. El tiempo viene cuando tú serás reemplazado totalmente. Y tienes que esperarlo. Yo lo espero. Amén. Repasando, porque eso es lo que estamos haciendo, repasando. Algunos ya tienen calor, está encendido el calentón, ¿verdad? No está encendido el calentón. Ahora este calentón salió muy bueno que sin encenderlo calienta. ¿Verdad? Salió buenísimo porque sin encenderlo calienta. Yo estoy sudando. ¿Por qué el esclavo era liberado en un año sabático? Porque la Biblia tiene no solamente el sábado regular de los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, sino que también en la Biblia hay sábado, o sea, un año sabático. Después de 6 años, la tierra descansaba. ¿Se recuerdan ustedes que 6 años sembraban y en el 7º año no sembraban? Y era para que ellos se dieran cuenta que el que les suplía era Dios. ¿Qué harían ustedes si Dios les dijera, trabajen 6 y descansen en el 7º, no hagan nada el 7º año? No, ustedes se mueren. No hay feria. Nos morimos todos sin feria, ¿no? Nosotros debemos de darnos cuenta que el año sabático significa que el hombre caído bajo esclavitud debe de ser libre para descansar. Cuando usted lea en Éxodo 21, del 1 al 6, usted encuentra ahí las ordenanzas respecto a los esclavos. Ya lo estudiamos. Sencillamente significa que nosotros somos liberados para descansar. Y a mí me llama la atención por qué Jesús le dijo a los fariseos y a los judíos, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Muchos son cristianos por años y llevan una carga por ser cristianos, pero una carga tan fuerte
que usted puede darse cuenta hasta por el rostro que tienen que están cargados. El rostro de nosotros refleja si estamos libres o si estamos cargados. A veces yo miro a algunos de ustedes que vienen con una cara que ya ni con ella pueden. Miren, de verdad, el rostro es hermoso, el rostro hermosea. Cuando uno está libre, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta de si alguien está libre, hasta más cachicle, ¿no es cierto? ¿Estás libre, Barba? Bien libre. Antes yo prohibía mascar chicle, ahora solo les digo, solo ten cuidado de no tirarlo en la alfombra ni dejarlo pegado debajo de la silla, porque descubrí, pero no vayan a aprovecharse, descubrí, y todos los que estudian la mente, cuando alguien está estudiando y mastica chicles, se le quedan más las cosas. Comprobado científicamente. Si usted está estudiando y mastica chicles, se le quedan más las cosas. No, hombre, ya los miro hasta haciendo... Ahora ya están haciendo, van a venir y hacer bombas, ¿no, hermano? El pastor dijo, porque para eso somos buenos, ¿verdad? Entonces, Dios descansó en el séptimo día. Debemos de entender que si Dios descansó el séptimo día, Dios creó al hombre para que el hombre descansara. ¿Verdad? Esas eran buenas nuevas, hermano, para el esclavo, cuando el esclavo le decían, has terminado tus 6 años, así que mañana sales libre, liberado. Entonces, en la ordenanza de la ley se ve el evangelio. Romanos 7:14, ahí Pablo describe la situación de un esclavo, y cuando Cristo, el descanso, nos llega, finaliza la esclavitud. Por eso es que son buenas nuevas. Desde el día que nosotros venimos a Cristo, se acabó nuestra esclavitud. Buenas nuevas. Ahora somos personas libres. Ya repasé el mensaje el último, hasta ahorita voy a empezar a predicar. No, solo les voy a agregar un punto para que en el próximo mensaje aprendan. Vamos a ir a Éxodo 21:13. Les prometo que solo un punto voy a agregar hoy, para que no vayan a decir que vinieron por gusto. Les voy a agregar un punto, 21:13. 21:13. 13, sí. Mas el que no pretendía herirlo. Y les dije que esto nos debe de llamar la atención. Porque esto nos va a hablar de alguien que mata por accidente. Amén. Pero yo quiero que ustedes con sabiduría vean cómo está arreglada la palabra. O sea que es Dios el único que pudo haberla escrito. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. Entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Es Cristo. Es una ciudad de refugio. Yo quiero que ustedes, por favor, piensen por un momento cómo nos ve Dios en Adán. ¿Cómo nos ve Dios en Adán? O sea que Dios, para que entendamos pues, ¿cómo nos ve Dios en Adán? Para Dios, Adán, Dios lo hizo pecar para que encontrara refugio. O sea que a los ojos de Dios, y no me miren mal, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Para Dios el hombre pecó por error. O sea que Dios, ¿y por qué es de esa manera? Porque esto es Hechos 2:23. Hechos 2:23, mire cómo ve Dios al hombre que mató a Jesús. Hechos 2:23. ¿Cómo ve Dios al hombre o a los hombres? Y entregado por el determinado consejo, Cristo, y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, entregado por Dios. Por eso Él en la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Estamos entendiendo la palabra? Solo Dios la puede tener arreglada de esa manera, porque Él ya tenía en todo el Antiguo Testamento, en las figuras, arreglado el Nuevo Testamento. ¿Quién puede decir que no fue Dios el que entregó a Cristo para rescatar a los pecadores? Si ahí lo dice, que Él lo entregó, y lo dice también en el Antiguo Testamento. Regresemos al 21:13. Usted vea a Cristo, el que está ahí, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. Dios puso a Cristo en las manos de los políticos y de los romanos para que lo crucificaran. Amén. Y si quieren leemos otro poquito. A los ojos de Dios, entonces, el hombre caído es un pecador por error y se puede refugiar en Cristo. Amén. Y eso es maravilloso, hermanos, porque eso vino de parte de Dios. De acuerdo al versículo 14, mire. Y ahora va a entender. Fíjese pues, el evangelio es claro. Porque mire lo que pasa. Si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Todo el que viene a Cristo, dice Dios, me mataste por error, porque ya reconociste que eres pecador, te perdono, soy tu ciudad de refugio. Pero todo aquel que usted le habla el Evangelio, le habla el Evangelio, le habla el Evangelio y nunca cambia de vida, estás ensoberbecido y va a tener un castigo fuerte. Quítenlo de mi altar. Cristianos y no cristianos. El cristiano siempre se arrepiente y siempre reconoce que está mal y Cristo es su refugio. El que no es cristiano nunca reconoce, está soberbio, ensoberbecido. No estoy hablando de los hermanos que son carnales. Un hermano carnal ya sabe cuál es su destino, el lloro y el crujir de dientes. Aquí está hablando de los impíos. Aquí está hablando de los que no conocen a Dios. Quitado totalmente de su altar, que muera. No lo acepto en mi altar. A nosotros nos acepta en el altar. ¿No dijimos que éramos ceniza? Gloria a Dios. Pero al que no reconoce a Dios, porque eso es, el que no reconoce a Dios es el que lo pone como que mata a Cristo, porque al que mataron fue a Cristo. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, ese no tiene nada que ver ahí en el altar. Cada vez que alguien se arrepiente, hermano, indica que esa persona es pecadora por error. Cada vez que se arrepiente, es alguien que fue predestinado para no perecer. Si alguien rechaza el Evangelio, hermano, Dios lo ve como pecador voluntario. Pero usted ya sabe que no fue ordenado para vida eterna. Así que en 21, 13 y 14 se ve un asunto preciosísimo, preciosísimo. Cristo entregado a los pecadores. Por mandato divino. Yo me regocijo que Dios me ve a mí como un pecador por error. Estoy hablando de Cristo y de venir a Cristo. Ya lo carnal no se nos quita a veces. Ese es otro asunto, ese es otro rollo. Estoy hablando ahorita de la gran bendición
Y podríamos terminar con Romanos 4:25. Para terminar hoy, Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Se da cuenta que fue Dios el que planeó todo? O sea que Dios hizo a Adán, era su hijo, y dijo, este va a pecar por error, porque yo le quiero demostrar mi amor. Eso no lo entiende cualquiera, se llaman decretos divinos. La gente se hace bolas porque no entiende la Biblia y dice, ¿cómo, hermano Carrillo, Dios creó al hombre para que pecara así? Si no lo hubiera creado para pecar, Él no tendría forma de enseñarle su amor. Ahí está explicado. Él entregó a Cristo en las manos de los pecadores para que los pecadores encuentren refugio en Él. Los ve como alguien que mató por error, por accidente. Así nos ve Cristo. ¡Qué misericordia! ¡Qué amor! ¡Qué amor! Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Así que hoy puedes dormir tranquilo. Cristo es tu ciudad de refugio. Refúgiate en Él. Refúgiate en Él. Amén. El próximo punto, el cual vamos a estudiarlo después, es la ordenanza de no robar. Aleluya. Y solo les voy a dar un adelanto. Robar significa que el hombre caído no se satisface con la asignación soberana que Dios le ha dado de su estatus económico. ¿Lo repito? Robar es inspiración del diablo para que uno transgreda la ley porque no está conforme con la asignación soberana de su economía. A cada uno nos asigna Dios una economía. A cada uno. Y si tú robas, tú infringes la ley. A veces hay algunos que dicen, a mí el patrón me paga muy poquito, me llevo unas cuantas tuercas todos los días. A mí el patrón no me está pagando lo que merezco, me llevo lo que sobró de carpeta. A mí el patrón no me paga todo lo que debe de ser, no es justo, yo me voy a llevar unas cajitas de clavos. A mí el patrón no me paga lo justo, me voy a llevar 2 pollos. Sí, porque como trabaja en el pollo loco, a mí el patrón no me paga lo justo, yo voy a llevarme unas 2 blusitas. Robar significa no estar conformes con la asignación que Dios nos ha dado. Y yo quiero decirles que para muchos Dios ha hecho arreglos de que sean pobres. Allá en mi tierra dicen, los ricos están contados. Yo me acuerdo de mi madre, ella usaba un dicho siempre, a nosotros así nos crió y así nos decía, pobres pero honrados. Aquí, pobres pero honrados. Y vivíamos en una pobreza terrible, pero cuidado que alguien apareciera con 10 centavos. ¿De dónde lo sacó? Yo le doy gracias a Dios, hermano, que mi madre en medio, ella nunca fue, ay, mi hijo lo bendijo Dios. ¿De dónde? Sí, se encontré. Hay mamás que no les dicen nada a sus hijos, aparecen con dinero. Ah, mi hijo, qué bueno, me lo encontré. No averiguan. Robar es no estar conformes con lo que Dios nos ha asignado. Si tú eres pobre, lo que Dios quiere es que seas diligente y que sobresalgas y que le eches ganas para cambiarte de estatus. Dios le va cambiando a uno de estatus.
conforme uno se va preocupando, conforme uno es diligente, esforzado, estudioso. Claro que Dios le cambia el estatus. Por eso Dios no quiere que robes, no que te esfuerces. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Aleluya. Ay, fíjese, hermano Carrillo, que fui al Home Depot y no me cobraron la madera que venía abajo de la carreta. ¡Qué bendición, hermano! Ladrón. Devuelva la madera. ¿Sí? Regularmente se les pasa el agua que uno echa abajo de la carretita. ¿No han visto que el agua se les pasa a veces? Pero conozco una morenita ahí en el Costco que todo el tiempo, hermano, no se le pasa el agua de abajo. Ella hasta, ¿sabes qué? El agüita de abajo y ya lo mandan a uno de regreso a pagarla. Y no es que uno, porque a veces uno ni se da cuenta. Ahora, si usted se da cuenta es ladrón, pero si no se da cuenta es ladrón honrado. ¿Sí? Música, maestro, por favor.